Hola, mi nombre es Federico Padrón Martín, soy profesor de la Universidad de La Laguna y pertenezco al Departamento de Ingeniería Marítima. Esta píldora, Procesos de Sordeo, está realizada por los profesores del área de conocimiento de Ingeniería de los Procesos de Fabricación al cual pertenezco. Esta píldora de procesos de sordeo la hemos dividido en diversos apartados, por lo cual vamos a plasmar a continuación un índice. En este índice vamos a dividir esta píldora en 4 apartados, como he dicho anteriormente, en los cuales vamos a destacar en un primer momento los principios del proceso de sordeo. En segundo lugar, los riesgos específicos de los procesos de sordeo. En tercer lugar, los tipos de procesos de sordeo. Y por último haremos un resumen de esta píldora. En el primer apartado, principios del proceso de sordeo, vamos a destacar 2 conceptos fundamentales. Los procesos de sordeo han sufrido a lo largo de la historia una evolución tecnológica. Esta evolución tecnológica, por decirlo de alguna manera, ha sido, desde nuestro punto de vista, una evolución silenciosa, pero que ha colaborado en todos los procesos de sordeo a todo el favorecimiento de uniones de material. Es decir, que ha sufrido una evolución tecnológica bastante prolongada y de bastante énfasis en todo lo que es los procesos de soldadura. Esta evolución tecnológica ha sido debida a las exigencias técnicas en referencia a los materiales que se están utilizando, a los equipos de sordeo que se han tenido que adaptar a todas estas nuevas exigencias y a esta evolución tecnológica, y accesorios, e incluso a un perfeccionamiento por parte del soldador, que es quien va a ejecutar las operaciones de soldadura. Es decir, todo ha conllevado a que se haya sufrido una evolución tecnológica a lo largo de todo este tiempo en todo lo que son los procesos de sordeo. Podríamos dividir en 3 etapas los procesos de sordeo. Nosotros vamos a entender que el proceso de sordeo lo vamos a dividir en una etapa previa al sordeo, lo que es la preparación de toda la unión, de todos los materiales a unir, del equipo de soldadura, del soldador, etc. Es decir, existe una etapa previa. Luego va a existir una etapa de ejecución, en la que vamos a ejecutar el proceso de soldadura. Y por último, una etapa que nosotros denominamos posterior al sordeo. En esta etapa posterior al sordeo intervienen otros factores que veremos a continuación, pero que son importantes todos ellos en la ejecución del proceso de soldadura, tanto la etapa previa como la ejecución, como la etapa posterior al sordeo. Todas están englobadas en lo que es un proceso de sordeo. En el segundo apartado, hablemos de los riesgos específicos de los procesos de sordeo. Es importante tener identificado y analizar los riesgos de los procesos de sordeo, los riesgos a los que va a estar sometido tanto el soldador como todas las personas que intervienen en los procesos de sordeo. Los riesgos hay que tenerlos identificados. Hay que actuar con medidas preventivas y de protección a todos los procesos de sordeo, tener claras las medidas preventivas y de protección a cada unión y a cada proceso de sordeo que vayamos a realizar. Y otras medidas anexas a los procesos de sordeo, que es lo que comentábamos anteriormente, tanto en la etapa previa como en la etapa posterior a los procesos de sordeo, que también hay que tener en cuenta. Es decir, que hay que destacar en este apartado, tener los riesgos identificados y las medidas preventivas acordes a los procesos de sordeo, donde el soldador va a ser el que va a ejecutar la operación del proceso de sordeo. En el tercer apartado de esta píldora, hablemos de los tipos de procesos de sordeo. Hay varios tipos de procesos de sordeo, pero nosotros entendemos que estos son los procesos de sordeo más clásicos y más fundamentales en todo lo que es la aplicación a la tecnología mecánica. Vamos a empezar con el primer tipo de sordeo que entendemos nosotros, que tiene su importancia, obviamente, es el sordeo denominado oxigas o sordeo oxiacetilénico. Aquí el calor producido aportado al metal base va a ser producido por la combustión de una llama, y esta llama va a ser producto de una combustión, como decía anteriormente, entre el oxígeno y un gas. En este caso va a existir una fusión del metal base y, en su caso, del metal de aportación. Este sería el primer tipo de procesos de sordeo que queremos destacar. Vamos a conocer otro tipo de procesos de sordeo. En este caso hablemos del sordeo por arco eléctrico con electrodo revestido. Aquí el calor generado va a ser producido por un arco eléctrico que se va a producir entre la punta
entre la punta del electrodo, de un electrodo que va a ser consumible, y el metal base. En este caso, ese calor generado va a ser el que va a aportar una fusión al metal base, mientras que la parte consumible va a ser el electrodo, realizándose de esta manera el proceso de sordeo. Vayamos a otro tipo de sordeo, lo que sería el sordeo por arco eléctrico con protección gaseosa. Aquí lo hemos dividido en dos tipos de sordeo, el conocido por sordeo TIC y el conocido por sordeo MIC-MAC. En el caso de sordeo TIC, conocido también por tungstén inerte gas, ¿de acuerdo? Es un tipo de proceso de sordeo donde el calor generado va a ser producido por un arco eléctrico realizado entre la punta de un electrodo, que en este caso se denomina no consumible, y el metal base. Aquí también se podría utilizar material de aportación, que va a realizar una aportación de material, obviamente, a lo que es la unión de materiales en proceso de soldadura, con la particularidad de que además vamos a tener un gas de protección inerte en este proceso de soldadura. Este es el tipo de soldadura TIC. En el sordeo MIC-MAC, metal inerte gas, en este tipo de soldadura el calor producido se va a producir entre la punta, se va a realizar entre la punta de un hilo continuo macizo que va a ser aportado por el grupo de soldadura y el metal base. En este caso, ese calor generado va a estar constantemente formado por ese arco eléctrico y por la aportación de ese hilo continuo a lo que es el metal base. Si hablamos de soldadura MIC, vamos a utilizar un gas inerte, y si hablamos de una soldadura MAC, vamos a hablar de un gas activo. Esa es la diferencia básicamente, y también en relación a los materiales, entre lo que es la soldadura MIC y la soldadura MAC, conocida también obviamente por hilo continuo, soldadura de hilo continuo. Hablemos ahora también del sordeo con alambre tubular. En este tipo de sordeo con alambre tubular vamos a realizar, se va a producir un arco eléctrico y una aportación de calor entre la punta de un hilo, que no es macizo, que va a ser hueco, y el metal base, de tal forma que va a haber una aportación de material realizado por ese hilo continuo a lo que es el metal base, y en el interior, por eso es hueco, va a existir un fundente, que es el que va a proporcionar la protección gaseosa a lo que es el cordón de soldadura. También en este tipo de soldadura podría intervenir otro tipo de gas, aparte del originado por el fundente que está en el interior de este hilo, o de este alambre tubular, que va a aportar este tipo de proceso de sordeo. El sordeo por arco sumergido es un sordeo que es un proceso de sordeo que se va a producir por un calor generado entre la punta de un hilo continuo y el metal base, y va a ser protegido por una escoria. Esta escoria proviene de un fundente, de un accesorio aparte de lo que es el proceso de sordeo. Mientras se está ejecutando este sordeo por arco sumergido, se va a ir formando una escoria que se va a estar aportando por este fundente de forma exterior al proceso de soldadura. Otro de los procesos de soldadura que podemos destacar es el soldeo por resistencia. En este caso, el soldeo por resistencia va a ejecutar una unión puntual. Por ejemplo, la unión de dos materiales, como vemos a continuación. En este caso, se va a aportar una gran intensidad entre dos electrodos que por efecto de una presión va a generar un calor, y ese calor va a generar lo que se podría denominar como un punto de soldadura por resistencia, es decir, va a ser por la aportación de una gran intensidad mediante dos electrodos, y se va a ejecutar una presión, la cual va a dar como resultado final ese punto de unión en lo que es el soldeo por resistencia. Y por último, y para finalizar, dentro de los procesos de sordeo que nosotros hemos destacado como más importantes desde el punto de vista de tecnología mecánica, podríamos hablar ya por último del soldeo fuerte y blando. El soldeo fuerte y blando es un tipo de proceso de soldeo en el que el calor producido va a ser generado por una llama y por un metal de aportación. En este caso, el metal de aportación va a tener dos características fundamentales. Por un lado, va a tener un punto de fusión más pequeño que el metal base, y además podría tener incluso unas características físico-químicas distintas al metal base. Pero aquí realmente el que va a ejecutar la unión de los materiales es esa fusión
en el metal de aportación. Esa es la característica entre el soldeo fuerte y blando. Por último, destaquemos entonces un resumen de lo que hemos visto en esta píldora. Por un lado, hemos destacado la importancia de los procesos de soldeo en el ámbito tecnológico, muy importante, los procesos de soldeo en todo lo que es el ámbito tecnológico y concretamente en todo lo que es el ámbito de los procedimientos de unión. Como comentamos al principio de esta píldora, esta evolución tecnológica entendemos que puede ser hasta silenciosa, es decir, no se le da el input que debería de tener, pero gracias a este avance tecnológico, los procesos de soldadura y las prestaciones que nos dan han sido muy importantes desde el punto de vista tecnológico, como estábamos mencionando ahora mismo, ¿de acuerdo? Por otro lado, tener en cuenta los aspectos relacionados con la prevención del riesgo, muy importante lo que son las medidas preventivas y la identificación de los riesgos en los procesos de soldadura, ya que el soldador va a ser el que va a ejecutar los procesos de soldadura. Y como he comentado anteriormente, muy importante la identificación de los riesgos y las medidas preventivas en todos los procesos de soldadura, en cualquiera de los que hemos mencionado anteriormente u otros que pudieran existir. Y por último, y para finalizar, hemos hecho una comparativa de los distintos procesos de soldeo en función de sus prestaciones, con gas de protección, con elementos consumibles, por tipos de uniones, etc. Y con esto finalizamos esta píldora sobre distintos procedimientos o procesos de soldeo. Muchas gracias.